la zona inferior es la zona de agotamiento, ¿no? Porque yo puedo poner una línea de operación donde quiera y como quiera. Ok. Sí, por favor. Ok, mira, aquí la cuestión para entender este pequeño diagrama es que tú entiendas, o más bien recuerdes, la cuestión de equilibrio. Lo voy a volver a ir pintando, ¿no? A lo mejor para no encimar en el que ya quedó allá. Entonces, tú tienes una gráfica XY, relación molar, y tienes una curva de equilibrio. Entonces, ¿cómo sé qué pasa en esta zona? ¿Qué fenómenos físicos ocurren en esta zona? ¿Y qué otros fenómenos físicos ocurren en esta zona? Entonces, aquí lo más importante de estas operaciones unitarias es que ustedes identifiquen, ¿no? Que, ¿cómo decirlo? La fuerza impulsora es una diferencia de concentraciones. Entonces, todo ronda alrededor de las concentraciones, ¿no? Y por eso es que yo grafico precisamente como datos de equilibrio concentraciones. No como en otras operaciones que puedo graficar temperatura, concentraciones o cualquier otra cosa. ¿Sale? Entonces, ¿qué sucede cuando yo coloco un punto en esta zona? Vamos a suponer de manera arbitraria que yo agarro y digo que tengo un par de concentraciones en esa zona. ¿Qué va a pasar? Va a querer acercarse a la línea de equilibrio. La línea de equilibrio. O sea, va a tender al equilibrio, ¿no? Lo vamos a dejar en esos términos. Entonces, ¿qué pasa con la concentración de la fase gas? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Disminuye. Así es. Entonces, se va para acá, ¿no? Y llega, va a pasar del equilibrio, se puede ir más lejos del equilibrio. Pues sí, ¿no? No, Pues no, porque ahí acá son otros rollos. Ok, ¿quién es mayor? O sea, hay una disminución de concentración, ¿no? Y bueno, esto es un sistema cerrado, si lo quieres ver así, ¿no? O sea, una torre de absorción, pues es un sistemita cerrado. Y yo quito de la fase gaseosa, ¿a dónde se tiene? Se tiene que ir a algún lado, ¿no? Lo que estoy quitando de componente de interés, ¿hacia dónde se va? ¿Hacia el líquido? Hacia el líquido. ¿Y cómo corroboro esto? Si yo analizo o sea, ¿cómo sé que el líquido va a seguir recibiendo o puede seguir recibiendo este componente de interés? Por la concentración Eh, dentro del equilibrio. exacto. Entonces, en este caso, si tú ves la concentración de equilibrio de líquido, es decir, si te desplazas en este sentido, a la altura de Y1, llegas hasta otra concentración de equilibrio. Entonces, aquí la de operación, vamos a llamarlo así, la de este punto, la concentración de la fase líquida es menor que la concentración de la fase gaseosa, líquida, ¿no? Perdón, ya me estoy haciendo bolas. Sí, así está. Entonces, la fase líquida tiende a enriquecerse. Entonces, resumiendo, ¿qué fenómeno, qué está pasando? A ver, dímelo tú para que a ver si lo entendiste. Está haciendo un cambio de la fase gas a líquido y ese cambio va a ocurrir sin que los puntos lleguen al equilibrio. Ajá, y eso por definición, ¿qué sería? O sea, ¿La presión? yo le quito al gas y se lo doy a el El líquido. líquido, que es precisamente lo que está pasando aquí. Yo le quito al gas y se lo doy al líquido. Enriqueciendo la fase líquida. Así es. Entonces, eso por definición, de acuerdo con lo que establecimos,
pues todo esto es absorción, ¿no? Entonces, cualquier punto que yo localice en toda esta parte superior del diagrama de equilibrio, pues cualquier punto que yo sitúe ahí va a ser posible realizar una absorción. Ok, profesor. Y lo mismo puedes hacer para agotamiento. Ujú. Eso te lo dejo para que a ver si te quedó claro, lo entiendas tú solita, ¿no? Muchas gracias. Profe, yo tengo una duda. Sí. ¿Cómo vamos, o sea, de dónde sacamos la línea de equilibrio? ¿Dónde sacamos la línea de equilibrio? En pocas palabras, Ajá, exactamente. se ¿Cómo la obtiene de vamos a datos incluir? bibliográficos. Normalmente, ya si quieres ser muy exquisito, pues hasta tú puedes hacer una serie de experimentos y obtener datos de equilibrio, ¿no? Pero bueno, como ya cuando estamos haciendo ingeniería, estamos haciendo diseños, normalmente recurrimos a datos reportados. Entonces, esto, en pocas palabras, se obtendría de datos bibliográficos. Ah, ok, profe, gracias. Y bueno, y ahí ya depende, pues, qué encuentres, ¿no? Si constantes de Henry, si encuentras que un sistema sigue la ley de Raúl, bueno, ya sabes qué buscar. Si encuentras simplemente datos tabulados, etcétera, ¿no? Ahí va a depender mucho del sistema en cuestión que estés analizando. Y pues aquí, como no se trata, en esta materia no se trata de buscar datos bibliográficos como tal, pues eso ya se les da, ¿no? Ecuaciones constantes, datos tabulados, lo que sea, para definir el equilibrio. Ok, ¿alguna otra cuestión? Creo que no, profesor. Ok. Creo que aquí. Bueno. ¿Leyeron lo que les puse? No, no lo leyeron. Esta parte es muy sencilla, ¿no? Lo que estaba en las distintas clasificaciones que encontramos o que podemos hacer de estas operaciones unitarias, de este par de operaciones unitarias. Esto también aprovecho conjuntarlo con el balance de masa para decirles, ¿no? ¿Cuáles son las consideraciones o condiciones en las cuales nosotros vamos a hacer el análisis de la operación? Eh, ok. Entonces, pues estas operaciones se pueden clasificar con base en N criterios, ¿no? Aquí estoy poniendo los más importantes y los que más nos van a servir. Hay muchas razones para hacer estas selecciones que les voy a mostrar, ¿no? Sobre todo, ¿por qué? Porque son las más sencillas de estudiar. Ahorita nosotros no nos vamos a complicar demasiado la vida con cuestiones muy complicadas, ¿no? Y bueno, tomando en cuenta esos asuntos, esa consideración, eh, para simplificar las cuestiones de equilibrio y de balance de masa, que son pues, básicamente fundamentales en estos análisis, nosotros vamos a considerar que solo tenemos un componente de interés, solo hay un componente que se transfiere. Entonces ya con eso nos vamos a quedar, vamos a realizar puras operaciones con un solo componente de interés y eso pues nos va a simplificar enormemente el estudio, ¿no? Ya no me tengo que meter con
cuestiones complicadas de equilibrio de fases. ¿Alguien recuerda las famosas reglas de mezclado, que son todo un dolor de cabeza, dependiendo de qué regla de mezclado utilicen, porque hasta eso hay N modelos, ¿no? Entonces, eso complica mucho. Luego vienen las ecuaciones de estado, etc. No voy a extender en eso, ¿no? Entonces, simplificando, nos vamos a quedar con operaciones de un solo componente. No queremos más complicaciones. Isotérmica e isobárica. Todos ya saben qué significan esos dos términos. ¿Y eso sobre qué creen que tenga influencia directa y lo simplifica? Algo muy importante. Vimos, claro. ¿Qué opinan? En las concentraciones. No. No vayan allá a cometer errores con las concentraciones, ¿eh? Hay algunas concentraciones que dependen de la presión y de la temperatura, pero hay otras concentraciones que no dependen de la presión y la temperatura. Ojo con eso. Aunque en algún momento se calculen con presión y temperatura, no dependen de ella. ¿Están de acuerdo o no? La solubilidad, ¿no? La solubilidad, sí, pero una cosa es solubilidad y otra cosa es concentración, ¿eh? Ojo. ¿Sobre qué otra cosa creen que influya? Importante, fundamental. Y lo acabo de explicar. El equilibrio, profe. El equilibrio, correcto. Efectivamente tiene un efecto directo sobre el equilibrio. Si yo cambio presión y temperatura, pues ya lo habíamos establecido, ¿no? Desde un principio que pues, el equilibrio cambia. Entonces, si yo tengo distintas presiones y temperaturas en la columna, pues yo voy a tener distintos pues, equilibrios, ¿no? En la columna. Eso me va a complicar enormemente el estudio. Entonces, si yo digo, ok, la operación la voy a hacer isotérmica e isobárica, el equilibrio va a ser el mismo en toda la columna, ¿no? Sin mayor problema. Entonces, solo necesito una ecuación, una tabla de datos de equilibrio. Entonces, eso me simplifica mucho el estudio. En ingeniería química, la mayor parte de las operaciones se realizan en régimen permanente. Entonces, nos vamos a quedar con régimen permanente. ¿Queda claro o sí saben qué es el régimen transitorio? Y ustedes conocen ejemplos sencillos de cosas que se realizan en régimen transitorio. No sé si escuchó lo último, profe. No, nadie no alcanza a escuchar. ¿Qué cambia con respecto al tiempo? ¿Qué dice? No te escuché bien. No sé si es tu micrófono o ¿Qué cambia respecto al tiempo? qué cambia con respecto al tiempo. Sí, podemos dejarlo así, sin ningún problema. Aquí la cuestión es que nunca alcanzamos una estabilidad, ¿no? Estabilidad, no. Vamos, que siempre tenemos un cambio en algunas variables del proceso, ¿no? En función del tiempo, efectivamente. Por ejemplo, algo con lo que ustedes han lidiado pues son los reactores por lotes, ¿no? Los reactores por lotes
su operación es en régimen transitorio, precisamente, porque la concentración va cambiando en función del tiempo. Y bueno, también la velocidad de reacción y muchas cuestiones ahí involucradas. Ok. La siguiente opción es con alimentaciones en contracorriente. Nosotros nos vamos a casar y nos vamos a quedar ya de aquí en adelante con alimentaciones en contracorriente. ¿Por qué? Eso tiene una explicación ingenieril, si quieren verlo así, muy sencilla. Y eso se los enseñan en transferencia de calor. Por la eficiencia, profe. Por la eficiencia, ok, sí. En este caso, la eficiencia en la transferencia, ¿no? Normalmente cuando hay mejores o mayores eficiencias, las velocidades de transferencia son más grandes o más pequeñas. Más grandes, profe. ¿Y qué efecto tiene sobre el tamaño del equipo? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye. Así es. Entonces, no sé qué porcentaje de aplicaciones prefieran la alimentación en contracorriente. Vamos a dejar lo que es lo predominante. Precisamente por eso, ¿no? Porque me permite tener un equipo más pequeño normalmente. Y bueno, la siguiente consideración es que no exista reacción química. Yo sé que esto causa un poquito de ruido, ¿no? Con la definición de operación unitaria, pero pues, ¿qué creen? Hay ciertas operaciones unitarias donde, si bien ¿cómo verlo? La acción principal es realizar una separación física, hay a veces reacciones químicas, pero esas reacciones químicas carecen de importancia, si lo quieren ver así, para la separación. O sea, vamos, no es el objetivo principal de esa etapa, ¿no? Entonces, no me voy a meter en esos detalles, pero existen, pues, muchos ejemplos. Está la destilación azeotrópica, se forman azeótropos, está la destilación reactiva, donde puede haber precisamente reacciones químicas. Y bueno, absorción y agotamiento no es la excepción. Puede haber operaciones de absorción donde se presenta una reacción química. Y bueno, a lo mejor en los ejemplos que les encargué, encontraron algo. Ahorita me lo van a platicar. Oh, y bueno, a la pregunta que está plasmada aquí, ¿qué es lo más común a nivel industrial? Oh, sorpresa. Precisamente todo lo que les acabo de mencionar, todas esas consideraciones que vamos a realizar, ¿no? Lo más común, aunque eso no es tan común, que solo tengamos un componente, pero bueno. Y todo lo demás, sí, sin ningún problema, siempre todas las operaciones de este tipo se realizan bajo esas condiciones. Ok. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profesor. En la torre de platos se las puse aquí porque, bueno, para que recuerden que pues estas operaciones unitarias se pueden realizar de muchas formas. Ustedes ya, bueno, no sé quién les haya dado, luego no todo el mundo lo ve, pero ya estudiaron absorción en torres de platos. ¿En qué curso lo hicieron o se supone que lo harían? En destilación.
en destilación, pero en realidad se llama, Absorción por Kremser, creo que es. no, La de procesos de pasión por etapas. etapas. Y precisamente se le conoce separación por etapas porque cada plato precisamente representa una etapa distinta en la separación. Y de hecho son pasos bien definidos, ¿no? Dentro de la torre. Entonces, esa separación se le conoce, sí, precisamente, separación por etapas. ¿Nosotros vamos a estudiar eso? No. ¿Por qué? ¿Por cómo se llama nuestro curso? El curso se llama contacto continuo, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia principal entre las separaciones por etapas y las separaciones por contacto continuo? Creo que su nombre es bastante explícito, ¿no? Acá tengo etapas y acá en este tipo de torres, si se les conoce como torres empacadas, el contacto entre las dos fases es continuo, es constante. No como acá en estas torres donde si se dan cuenta aquí tenemos un espacio que pues nada más normalmente está lleno por la fase gaseosa, ¿no? Acá nosotros tenemos la fase gaseosa va subiendo, ocupando todo el diámetro de la columna, y la fase líquida bueno, no disminuyendo, va bajando igual sobre todo el diámetro de la columna, ¿no? Eso entre comillas, pero normalmente es lo que mejor se busca, para eso son algunas partes de la torre, ¿no? En especial esos distribuidores de líquido que básicamente son unas regaderas, si lo quieren ver así. Entonces, ¿nosotros en qué nos vamos a centrar? En operaciones por contacto continuo que se realizan en una torre empacada, ¿no? Eso es fundamental. De hecho, como creo que les comentaba al principio del curso, pues nosotros eventualmente vamos a llegar a el cálculo de diámetros y alturas de empaque mojado. Y bueno, esto más que nada es para que conozcan que, bueno, no es lo único que puede existir, incluso existen distintos diseños que no se centran en platos y columnas empacadas, que son las más comunes, pero bueno, existen muchas otras, ¿no? Pared mojada, burbujeo, rocío o atomización, etc. Y eso, para eso básicamente era el video, ¿no? Que está más abajo por acá. Espero que lo hayan visto. Es más que nada cultura general para que conozcan distintos tipos de equipos, ¿no? Y hay otras cuestiones. Simbología, creo que también no es nada nuevo. Simplemente es un recordatorio y sobre todo para que ustedes recuerden que de la misma forma que en destilación podían tener salidas o entradas en distintos puntos de la torre, como está acá en una torre de platos. En una torre empacada yo puedo tener exactamente el mismo, la misma situación, ¿no? El mismo caso. ¿Qué va a ser lo más sencillo? ¿Que yo tenga múltiples entradas y salidas o que solo tenga una entrada y una salida, como en este caso de la columna genérica que estoy pintando aquí? Y para eso, recuerden cómo se realiza un balance. Vamos. Espero que lo vayan recordando ahorita, porque precisamente ese es el tema que ahora vamos a ver, ¿no? El balance de masa. ¿Alguna pregunta? Esto va a ser un repaso muy rápido sobre este tema. O sea que los empaques no cuentan como etapas. No.
Etapas exactamente como se ven en destilación, no. ¿Sale? Hay una forma de analizar estas operaciones donde se habla del número de etapas teóricas o el número de, no, ¿cómo es? Ya se me fue. El número de unidades de transferencia, el NUT. Y ahí como que se quiere hacer una aproximación a como si fuera por etapas, ¿no? Pero no, o sea, eso es simplemente una forma de realizar el análisis. Ya realmente, físicamente, no existe una separación como la que existe acá en los platos, ¿no? Están bien definidas las etapas. Profe, No sé si tengan a lo mejor curiosidad de ver luego algún diseño por ahí, ya real, en un video o algo. Luego, los empaques están separados como en secciones. Acá medio se alcanza a distinguir, aunque aquí este diagrama es muy genérico, quiere abarcar muchas cosas. Está separado como en camas, pero esa separación por camas no son etapas propiamente dicho. Simplemente se hacen esas separaciones por cuestiones de resistencia mecánica de los empaques. Imagínense, si tuvieran un empaque de polipropileno, que son bastante comunes, y quieren empacar una torre que tiene una altura de 10 metros, ¿qué va a pasar con el empaque que está en el fondo? Lo más probable. Sobre todo si empieza a operar a temperaturas, no sé, más elevaditas, ¿no? 50 grados, 40 grados. ¿Qué le pasa al empaque que está en el fondo? Se aplasta. ablandar. Ajá, se ablanda y se aplasta, las dos cosas. Entonces, ¿cómo hago eso? ¿Cómo evito eso? Pues haciendo camitas de empaque separados, uno arriba del otro. Pero eso propiamente no es etapa. Simplemente es una cuestión de diseño mecánico que yo debo de implementar para evitar que el empaque, sobre todo cuando tenemos empaques que no tienen buena resistencia mecánica, se aplasta. Voy a sacar a la mascota. Estábamos. Sí, le estaba platicando de ese rollo de los empaques y las separaciones y las etapas. Y bueno, creo que ya lo había terminado, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta para que ya pasemos a esta cuestión del balance. Sí, profe. Ujú. Bueno,
yo me estaba ahorita acordando de la clase de la materia esta de diseño de equipos. Ujú. En la, bueno, al final pues, hicimos lo del diseño de la de las cachuchas, los platos, ¿no? Algo así, no me acuerdo, ya tiene tiempo, pero me acuerdo que nos mencionaron que había, o sea, que por ejemplo, había procesos donde competían la de la torre, bueno, de separación por etapas y la continua. Pero lo que nunca supe, o bueno, igual no le pregunté al profe, era cómo escogemos cuál usar. Ok. No es tan sencillo de contestar ese asunto, pero básicamente depende, bueno, depende de varias cosas. A ver, ahorita voy a ir viendo de qué me acuerdo. Depende de los tipos de fluidos que manejes. Hay fluidos que por sus características sobre todo de viscosidad y ¿qué más? Densidad no tanto. La que más influye es la viscosidad. No es tan fácil que tú los puedas alimentar en alguna de las dos torres. En realidad, las torres por contacto continuo tienden siempre a ser más pequeñas, ¿no? Dependiendo de qué se esté realizando. También, por ejemplo, hay operaciones, sobre todo cuando estás manejando fluidos corrosivos, por ejemplo, que a veces no es tan sencillo encontrar un empaque que pueda resistir el ataque, ¿no? Entonces, a lo mejor si tú puedes construir una torre de acero inoxidable por platos, a lo mejor eso te va a funcionar mejor, ¿no? También va a depender a veces de los flujos que quieras manejar. Entonces, es una cuestión hasta cierto punto muy compleja, pero más que nada, como bien lo dijiste, eso tiene que ver con ya diseño aplicado, ¿no? Me voy a llevar de tarea buscar más criterios y más claros para en el caso de cuándo preferir una o cuándo preferir la otra, ¿no? No es tan sencillo, entonces eso normalmente se va viendo con la experiencia, se encuentra ya en manuales, en los famosos handbooks de diseño de torres, todo ese tipo de criterios, ¿no? Que necesitas conocer o establecer para hacer una selección u otra. Bueno, si no, también ustedes se lo llevan de tarea, ¿no? Para que no sea el único que siga leyendo. Oiga, profe, por último, ese NUT literalmente te dice cuántos empaques va a tener la columna. Si te refieres a que voy a meterle 100, 200, 300 o 400 empaques, no. No es tan sencillo porque eso lo vamos a ver más adelante. Ese NUT en realidad te ayuda a calcular la altura del empaque, tomando como referencia un diámetro que ese diámetro se establece de otra forma, ¿no? Entonces, no te dice cuántos empaques. Eso es un tema más complejo porque, ¿cómo ponerlo, no? El número de empaques va a depender del tamaño, de la forma y de cómo metas el empaque dentro de la columna. Eso es también muy importante. Entonces, más que nada, a nosotros nos interesa qué volumen o altura de empaque necesitamos, tomando como referencia un empaque en específico, pero no te dice cuántos. Eso sí, no no se calcula, ¿no? El número de empaques jamás se calcula, siempre se calculan alturas de empaque. Cuántos empaques pongan va a depender del empaque que uses. Ok, gracias. Ok, ¿alguna otra cuestión?
profe, ahí en esta parte había, creo que un video, ¿no? En la parte de las clasificaciones y simbología. Ajá. Pero, ¿cómo se llama? Pero me parece que esa parte del video no nos había comentado que lo revisáramos. Creo que sí. Bueno, no sé. Ya en estos tiempos no aseguro nada. Con eso de que está temblando mucho, quién sabe. Según yo recuerdo que sí se los comenté, pero de todos modos, si no lo han visto, no hay ningún problema. Esa parte es más que nada cultura general. Ahorita en cuanto terminemos o cuando tengan un rato libre, pues véanlo. Y ya si tienen alguna duda o pregunta, pues ya me la hacen en la próxima clase, ¿no? Sin ningún problema. Ok, profe. Sí, sí, no te preocupes. Ahí no hay información que ahorita vamos a necesitar para seguir avanzando. Ok, entonces, no sé, ¿alguna otra cuestión? No, para empezar con el balance. Que no sé si tuvieron oportunidad de revisarlo, pero bueno, no me voy a ir tan rápido aquí, me voy a ir un poquito más lento para que les quede relativamente claro. Como les decía, ¿no? En la parte de las clasificaciones en la página anterior, básicamente todas esas cosas que les dije la página pasada, las vamos a tomar aquí como consideraciones para realizar el balance. Y vamos a agregar una, ¿no? Muy importante, que solo vamos a considerar una entrada y una salida para ambas fases. Entonces, eso básicamente nos va a simplificar el balance sin ningún problema, ¿no? ¿Y por qué se utiliza eso? Pues básicamente también es porque es lo más común, ¿no? Aquí nos vamos a centrar en las cuestiones comunes para su estudio. Ok, antes de empezar a ver más cuestiones sobre el balance, voy a empezar a platicarles sobre nomenclatura. Y bueno, nomenclatura para los flujos. Las concentraciones creo que ya quedaron claras, ¿no? Flujos para fase líquida o fase gas. Vamos a utilizar la letra respectiva, L para líquido, G para gas. Entonces, en cuanto nosotros veamos una G y una L mayúsculas, ya estamos hablando de un flujo, un gasto o como lo quieran establecer. Pero además tenemos que tener otras convenciones, ¿no? Porque podemos tener gastos molares, gastos másicos y gastos volumétricos incluso. Entonces, ¿cómo voy a distinguir un flujo volumétrico de un flujo molar? Y ahí voy a utilizar la nomenclatura, la misma convención más bien que utilizo en las concentraciones. Tomando en cuenta eso, ¿qué flujo sería esta L2? Vamos a ver por qué 2, que les estoy marcando. Mola. Así es, un flujo molar. Y si yo lo quisiera másico, ¿cómo lo tendría que expresar? Testada en la L. Estaba. Así es. Entonces, esto sería un flujo másico. Y bueno, se los pongo por acá arribita. Un flujo volumétrico, ¿cuál va a ser la convención? Le vamos a poner una V. Ok. Y eso, bueno, aplica para tanto fases líquidas como fases gaseosas. GV, por ejemplo, sería un gasto volumétrico de fase gaseosa. Ok. Entonces, nosotros tenemos una entrada y una salida para cada corriente. Entonces, tenemos
4 líneas, ¿no? 2 de entrada y 2 de salida, porque tenemos 2 fases. Ok, primero vamos a centrarnos en una. En la fase líquida tenemos una entrada y una salida. ¿Cómo voy a distinguir los flujos a la entrada y a la salida? Voy a seguir utilizando la literal L, porque es un flujo de fase líquida, y ahora los voy a distinguir con un subíndice numérico. Y esa convención ya la habíamos establecido, ¿no? 1 para la base, 2 para el doble. Entonces, eso lo podemos extender pues, a todas las corrientes, ¿no? Tenemos una corriente de entrada de la fase gas, la corriente de salida de la fase gas, debidamente identificadas. ¿Cuántos componentes como mínimo dijimos que necesitábamos tener para realizar estas operaciones unitarias? El componente de interés, la fase gaseosa inerte y el líquido inerte. Ok. Y el componente de interés puede estar presente, ¿se acuerdan? Que en todas las corrientes, ¿no? Sí. ¿Cómo voy a distinguir? Acuérdense que en balance de masa nosotros hablamos de flujos totales y hablamos de flujos molares de componente o flujos parciales, si lo quieren ver así. Entonces, yo tengo que distinguir cuándo me estoy refiriendo a un flujo total o a un flujo de componente. Y para eso voy a utilizar estas subíndices alfabéticos. Creo que GA es bastante claro, ¿no? El componente de interés dijimos que siempre iba a ser el componente A. Y ese lo íbamos a utilizar para los inertes. Entonces, estas variables, ¿qué nos representan? Ya poniéndole todo, todo el nombre completo. Primero, adelante. Ay, perdón, que es un flujo gaseoso máximo del componente A, que es en la corriente, es lo que se alimenta la base. Ok, másico, ¿por qué dices que era másico? No, molar. Ok, ojo con eso, para que no vayan a cometer errores, ¿no? Es un flujo molar de componente A. Vamos a dejarlo en la base, ¿no? Nosotros ya sabemos que está alimentado en la base. Y entonces, GS, ¿qué sería? El inerte. GS, ya con todos los nombres, apellidos y... Flujo Ajá. molar de inerte en la base. Ok, ¿por qué en la base? Porque está en uno, ¿no? En la parte Ok. inferior. Los situé en la base. Ahorita precisamente esa era la siguiente pregunta. Ok, yo puedo tener esos flujos totales y de componente tanto en la base como en el DOM. Aquí están base y DOM. Y aquí está GS. Pero, ¿qué particularidad notan en la nomenclatura que estoy usando en GS? ¿No le ponen su índice de número? Numérico, así es. ¿Por qué? Porque ese no cambia a lo largo de la operación. A lo largo de la torre, correcto. Entonces, su valor numérico es exactamente el mismo en la base que en el DOM. Entonces, si ya queremos hablar de manera correcta, de manera propia, en realidad el flujo de inerte no se refiere a ningún lado de la torre, simplemente el flujo de inerte que atraviesa la torre o que se usa en la separación, si así lo quieren ver, ¿no? Y eso es muy importante. El hecho de que ese flujo de inerte no cambie nos va a ayudar enormemente a simplificar el balance. Ok. ¿Qué más? Bueno, lo mismo aplica
para la fase líquida, pues yo ahí puedo tener flujos de cada uno de los componentes, tanto en la base como en el domo, con la particularidad que el flujo de inerte es el mismo tanto en la base como en el domo. También aplica lo mismo para el flujo de inerte líquido. Ojo con eso. Y bueno, pues concentraciones yo las puedo expresar de distinta forma, de distintas, utilizando distintas unidades. Y bueno, yo aquí escogí fracciones y relaciones molares. Y de hecho, si se dan cuenta, todo el planteamiento está hecho con unidades molares. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí? Porque si no, entonces, esto es muy importante y siempre se lo recalco, ¿no? A pesar de que parezca trivial, pero cómo se relacionan las distintas variables de flujo y de concentración que nosotros tenemos tanto en la base como en el domo para ambas fases. Y esto pues va a depender de qué operación unitaria esté realizando. Hasta el momento creo que no fui lo bastante claro, pero aquí estaba en el título. Estamos hablando de absorción. Entonces, acuérdense, ¿qué pasa en la absorción? ¿Cómo se da la transferencia? ¿De dónde a dónde? Y por lo tanto, ¿cómo disminuirían las concentraciones y los flujos? Por ejemplo, de la fase gaseosa, de que yo entro a la torre, cómo va cambiando el flujo conforme yo voy subiendo y salgo, ¿no? Va aumentando, ¿no? Aumentando, dijo por ahí alguien. ¿Por qué aumentando? Porque va a agarrar el componente de la fase líquida. Ok, lee tu definición de absorción. Limpiar un gas. En pocas palabras, limpiar un gas, o sea, darle algo, ¿no? Disminuir la concentración, ¿no? De componente de interés, correcto. Entonces, el gasto total G1, bueno, GA1, que es el flujo molar de componente, ¿aumentaría o disminuiría? Disminuye. Entonces, GA1 es mayor de GA2. ¿GS aumentaría o disminuiría? Igual. Se mantiene igual. Ok. Entonces, el flujo total está compuesto de G1 y de GS. GS no cambia, pero GA1 sí. Entonces, el flujo total aumenta o disminuye. Si GA1 disminuye, también el total disminuye. Y las concentraciones, aquí las estoy expresando como relación, aumentan o disminuyen. Disminuye. Ok, efectivamente disminuyen y esto creo que es lo más importante que ustedes deben de, miren, hasta salió con cara de, como carita. Deben de tener en cuenta esa relación, ¿no? Esa comparación entre esas dos concentraciones. No sé, luego llega a suceder que por las prisas no hacen bien un cálculo y por las prisas también no se fijan qué valores obtienen. Supongamos que por ahí hay un error en alguna consideración, en algún cálculo o en algún detalle, de tal forma que YA2, si no la tuvieran y la estuvieran calculando, les diera un valor mayor a YA1. Así de, pues eso es ilógico, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, precisamente, ustedes ya dicen, ok, aquí hay un error, necesito revisar este cálculo.
Y eso es muy importante, sobre todo en estos cálculos de concentración, ¿no? De que si se equivocan en un cálculo de concentración, básicamente es un error pues desde el inicio. Entonces todo su problema pues, ya va a estar mal. Ojo con eso. Hay que tener mucho cuidado con eso. Ok, entonces yo lavo el gas. ¿A dónde mando las cosas que le voy a quitar al gas? Al líquido. Ok, al líquido. Entonces, ¿cómo irían cambiando o cómo se relacionarían todas estas variables? Inversas. Inversas. ¿Cómo inversas? A ver, todas aumentarían. ¿De dónde a dónde aumentarían? Ok, correcto. Básicamente se mantienen las mismas relaciones, ¿no? Eh, en 2 todo sería menor que en uno, porque precisamente, ¿no? En este sentido se da la transferencia. ¿Y qué me interesa del balance de masa? Precisamente conocer cuánto estoy transfiriendo. Eso es fundamental y es muy importante. Ok. ¿Por qué la zona de la base y la zona del domo quedan definidas como zona de alta concentración, base y zona de baja concentración? Es simplemente por la alimentación en contracorriente, ¿no? Y bueno, esto se lo remarco aquí porque más adelante, cuando estemos hablando de transferencia de masa, pues es importante distinguir estas zonas de alta concentración porque básicamente es donde nosotros vamos a tener una velocidad de transferencia que será más grande o más pequeña en la zona de alta concentración. Bueno, si son proporcionales, pues entonces las mayores velocidades de transferencia, ¿no? Okay. Una pregunta esta introducción. ¿Qué lo que resta incluso sin nada complicado hacer este balance. Siempre debemos, acuérdense, establecimos régimen estacionario, entonces no hay acumulación, por lo tanto entradas son iguales a salidas. Ya establecimos todas las variables necesarias e involucradas y les dimos pues su distintivo, ¿no? L1, L2, G1, G2. Entonces, como estoy haciendo un balance general, tengo que tomar los flujos totales. Entonces, entrada de líquido, salida de líquido, entrada de gas, salida de gas, ¿no? No hay tanto problema. Siempre, otro de los objetivos de realizar el balance de masa, aparte de conocer lo transferido, es establecer la ecuación que describa la operación de estas, de la absorción y del agotamiento. Entonces, yo tengo que buscar una serie de trucos matemáticos, si lo quieren ver así, de tal forma que yo llegue a una ecuación, pues, que de manera sencilla me represente la operación de esta separación, ¿no? Entonces, pues empiezo ahí a ver qué puedo, con qué puedo jugar, agrupando términos,
factorizando, etcétera, ¿no? Y en el caso de este variable, el balance general de masa, pues lo único casi que puedo hacer pues, es agrupar variables de la misma fase. ¿Cómo están despejadas o agrupadas? ¿Qué particularidad tienen estas dos restas? De acuerdo con los criterios que establecimos de quién era mayor y quién era menor. ¿No lo ven? En paralelo, pero está. ¿En paralelo? No, no tiene nada. La L2 debería ir donde está la L1. La O sea, L2 tendría que ir porque, donde está la L1. ajá, porque en G1 es el rico y el L2 es el rico, ¿no? No. ¿Quién es mayor, Ah, sí, es L1 o L2? L1, profe, sí. Ok, cuidado con eso. Eso depende de la operación unitaria que estemos describiendo. Ahorita estamos cerrados en absorción. Eso sería correcto si estuviéramos hablando de agotamiento. Hay que tener mucho cuidado con pues con esa distinción, ¿no? Que eventualmente vamos a ver agotamiento. Bueno, la particularidad de estas dos diferencias, de estas dos restas, es que son positivas. Entonces, lo que estoy haciendo es despejar de tal forma que las dos restas que me queden, pues den un número negativo y eso es un número positivo, perdón. Y eso es muy fácil de identificar precisamente fijándonos, ¿no? ¿Quién es el mayor y quién es el mayor por definición? No necesito ponerle números. O sea, por definición, yo sé que G1 es mayor que G2. Entonces, su resta va a ser un número positivo, ¿no? Lo mismo va a suceder con L1 y L2. Y bueno, pues ya no puedo hacer gran cosa ahí, ¿no? Más bien lo que tendría que ir haciendo pues, es precisamente lo que les marqué aquí, el balance de componente. Partimos de lo mismo, es la misma, mismo de opción, régimen permanente, etc. Entonces, solo que aquí yo ya lo hago para el componente. ¿Dónde entra el componente A? Entra en GA1 y entra en LA2. ¿Dónde sale? GA2 acá y en LA1. Entonces, los agrupamos así. Hacemos esta misma agrupación, tomando el mismo criterio, y nos quedan estas diferencias. Más que sigue siendo 1 menos 2, ya habíamos visto cuál era el mayor y el menor, nada más que aquí estamos hablando del componente de interés, ¿no? De los molares del componente de interés. Sus clases de balance, hay muchas formas de calcular esos flujos de componente. Lo más común precisamente es lo que ya les puse, ¿no? Y adelantándome desde el principio que les puse fracción y relación. Esos flujos de componente se pueden calcular utilizando la fracción. Si yo multiplico el flujo total por la fracción del componente A, en este caso, todo en 1, pues voy a obtener el flujo molar de ese componente en la base. Y bueno, lo mismo puede aplicar para GA2. Lo mismo aplica para LA1, nada más que aquí tengo que utilizar pues datos de la fase líquida, flujo total de la fase líquida y la fracción mol de la fase líquida. ¿Ustedes qué opinan? ¿Se puede simplificar? Bueno, ¿quedó clara esa parte? Es simplemente hacer una sustitución de todas estas variables a, a cómo se calcularían utilizando la fracción y el flujo total.
¿Cómo ven? ¿La podríamos simplificar más? ¿Podríamos sustituir G1 por alguna otra variable? Pues, Sí, ¿sí? ¿Quién dijo sí? A ver, ¿por qué cosa? que G1 y G2 es igual, ¿no? Entonces, G1 y G2 es igual. ¿Qué opinan? No, no son iguales. No, Correcto. Ok. Si G1 y G2 fueran iguales, ¿cuánto estoy transfiriendo? Así nada. es, nada. Hay que tener mucho cuidado con eso. Lo que sí es igual es G. Ok. G1 y G2 no son iguales. Pues lo mismo reza para L1 y L2. Y pues otra forma de calcular YA2, pues no le veo, ¿no? Ni si hay alguna, ya no diría yo que estamos simplificando. Entonces, pues, ¿qué creen? No se usa. ¿Por qué? ¿Qué problema podemos tener si yo ya quiero representar la operación de la torre de manera gráfica? Lo que va a suceder es que esta ecuación, que les estoy, bueno, y si pudiera modificar de alguna u otra forma, al final no va a representar una línea recta. Yo sé que algunas operaciones unitarias, su línea de operación no es recta necesariamente, pero aquí yo voy a buscar eso, porque sí se puede obtener. Y la forma de cómo se puede obtener, pues es en vez de hacer el análisis en fracciones, no lo voy a hacer en fracciones y me voy a quedar con el análisis en relaciones. Y bueno, la forma de calcular un flujo molar utilizando una relación es precisamente multiplicando la relación por el flujo molar del otro componente involucrado, que en este caso, bueno, de aquí en adelante siempre va a ser el inerte. Entonces, si yo multiplico la relación fase líquida por el flujo de inerte, estoy calculando el flujo molar precisamente del componente de interés. Y bueno, lo mismo para la otra parte de la fase líquida y lo mismo aplica para la fase gaseosa, obviamente utilizando las variables respectivas de fase gaseosa. Mucho ojo con eso. No se les vaya a ocurrir multiplicar LS por la relación YA, que pues eso es un disparate, ¿no? Una es fase líquida y la otra es fase gaseosa. No se llevan, no tienen estrictamente hablando las mismas unidades. Ojo con eso. Y ahora sí, aquí, ¿qué pasa con LS y GS? Son constantes, ¿no? Yo los puedo factorizar. Y esta ecuación, ahora sí, ya es la que yo voy a utilizar para describir de manera gráfica la operación. Hay que hacerle una serie de ordenamientos, hay que reordenarla para ver eso, es la parte que está más abajo. Pero aquí, antes de esto, me gustaría que introdujéramos de una vez otro concepto que ya les he estado mencionando por allá arriba. En palabras sencillas, ¿este término qué representa? Acuérdense que eso viene de GA1 menos GA2. ¿Qué representará eso? Lo que se transfiere. Lo que se transfiere. Ok, bueno, ya están utilizando palabras fancy, diría yo. Es lo que se transfiere. Es lo que le quito a la fase gaseosa y se la transfiero a la fase líquida. Para conservar el balance, pues lo que le quito a la fase gaseosa es lo mismo que recibe la fase líquida, ¿no? Entonces, de ahí es que precisamente
esos dos términos están igualados. Y precisamente esas dos operaciones, ya sea que lo haga con datos de la fase gaseosa o lo haga con los datos de la fase líquida, esto representa el flujo molar de A transferido. Entonces, precisamente por eso quería poder representarlo. Esto es lo que se transfiere, recupera, elimina, no sé, N sinónimos, ¿no? Que representan lo mismo. Entonces, flujo molar de A transferido. Y precisamente, ¿no? Este es el objetivo del balance, conocer la cantidad de A transferida. Entonces, esa ecuación, si se dan cuenta, está más o menos como dividida, ¿no? Términos en X, términos en Y dos gastos. No voy a poner arriba que va a parecer que es másico. Y dos gastos. ¿Qué pasa? Si yo hago una serie de ordenamientos, despejo para Y a 1, la más grande, en este caso la más concentrada, y lo ordeno de esta forma, creo que queda más o menos claro qué tipo de ecuación es, ¿no? Una línea curva. ¿De acuerdan? Sí. Y aquí lo más importante que les voy a recalcar es esto, la pendiente de la línea de operación. Si se dan cuenta, la pendiente de la línea de operación queda definida básicamente por la relación de los gastos de los inertes, tanto líquido como gaseoso. Entonces, esta ecuación pues, me ayuda para describir de forma gráfica precisamente la operación. ¿Se acuerdan cuántos puntos necesito para poder trazar una línea recta? 2. Tengo dos puntos perfectamente bien definidos y a los que yo puedo accesar, si así lo quieren ver, en la torre. Si yo quisiera determinar las concentraciones en base y en domo, ¿creen que sea difícil? No, no es difícil, porque básicamente la alimentación al domo pues es una tubería. ¿Qué hago para tomar ahí una muestra? Pues coloco una válvula de muestreo y ya ahí llevo mi probeta, mi bolsa de estas Tesla que son para muestrear gases, lo que sea o lo que necesite y ahí tomo una muestra de mi corriente y la llevo a analizar. Entonces, ¿es difícil o es fácil tener concentraciones en base y en domo? Es fácil. Fácil. Así es. Oiga, Entonces, profe, nada más ¿sí? un pequeño error ahí en la base. Tiene como este relación molar de A como 2 y es 1, ¿no? Correcto, gracias. Sí. Lo malo del copy-paste. Ok. Entonces, pues yo puedo determinar esas dos concentraciones sin ningún problema. Entonces, tengo bien definidos dos puntos, que es básicamente lo que necesito para trazar mi línea de operación. Ya me salté la parte de por qué arriba y no abajo. Ya creo que queda claro que si yo estoy realizando una operación de absorción, esos dos puntos que definí en la base y en el domo, pues van a estar en la zona superior, ¿no? En la zona de arriba de la parte del equilibrio.
Y básicamente así es como se vería una línea de operación para una operación de absorción, donde la pendiente que les platicaba es precisamente la pendiente de esta línea recta. Y ya ven por qué les adelantaba, ¿no? Que íbamos a graficar en relaciones. La ecuación de la línea de operación queda definida en términos de relaciones. Entonces, todos los gráficos que haga, todas las gráficas, pues tienen que estar en esas unidades de concentración. Por lo tanto, la línea de equilibrio o la curva de equilibrio tiene que estar en esas unidades. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ok. Preguntas. En esta operación de absorción, ¿cuál de estas cuatro corrientes es la corriente que yo necesito o deseo procesar? L2. G1, ¿no? G1. Aguas con eso, hay que repasar definiciones básicas que les di en la otra parte para que no se confundan, porque eso puede llevarlos a, híjoles, a regarla desde el principio, ¿no? Ojo con eso. Entonces es G1, fase que se procesa, ¿no? ¿Y con qué la proceso? Con L2. Es decir, ¿dónde está el agente separante? Correcto, en L2. Entonces, ¿qué decíamos? Fase que se procesa. Y por acá yo alimento el agente separante. Voy a poner aquí. Ok. Retomando cuando les explicaba lo de la definición de operación unitaria, decíamos, ¿no? Que este radio de las operaciones unitarias se derivaba de que yo un proceso más grande lo puedo dividir en unidades, ya indivisibles. Entonces, pregunta, si yo fuera en el operario de una columna de absorción, ¿creen que tenga mucho poder de decisión, si quieren verlo así, sobre la concentración y la cantidad de G1 que me mandan? No. Efectivamente, eso viene de otra parte del proceso, no sé, de otra operación unitaria que la está controlando otra persona y pues me está mandando eso, ¿no? O sea, y eso es lo que me mandan y eso es lo que tengo que procesar. Y lo tengo que procesar de tal forma que yo siempre cumpla con un criterio de salida, que normalmente es el de la fase gas. Y tomando como ejemplo aplicaciones industriales, donde me interesa cumplir que eh, el, la fase es o concentración límite. En los gases de chimenea. Por ejemplo, cuando yo estoy quitando un contaminante de un gas de chimenea, pues yo tengo que cumplir, o sea, yo no puedo cambiar la concentración de entrada porque eso viene de un quemador, ¿quieren ver así? Pero sí tengo que cumplir con una concentración de salida que eso lo establece una norma ambiental. Entonces, pues llueve, truene o relampaguee, pues yo tengo que tener esa concentración, cumplir con esa. Entonces, si se dan cuenta, los estoy llevando a establecer que varias cosas son constantes. G1 y YA1 son constantes. Y si G1 y YA1 son constantes, GS
también es constante. Y bueno, ya dijimos que yo siempre tengo que cumplir con una concentración de YE de salida. O sea, esa Y2, esa relación que los estoy encerrando ahí, también tiene que ser constante. Eso en automático fija qué cosa con respecto a la cantidad que yo necesito transferir. Que también tiene que ser, Constante. así es. Fíjense en la ecuación que ya establecimos para la cantidad transferida. Y si todos los términos de la fase gas son constantes, pues también va a ser constante. ¿Qué puedo variar yo como operario de mi torre de absorción? Lo más sencillo y lo que básicamente nadie me va a poner, me va a echar bronca si lo quieren ver. Caudal del No alcanzo a escuchar, separante. pero bueno, me adelanto. El agente separante es lo que yo voy a poder variar. Le abro más, le abro menos, etc. Entonces, eso como tal lo voy a poner acá abajo en otro color. Esto yo lo puedo variar. Esto no me voy a meter en detalles, pero vamos a suponer que también es constante. No lo vamos a variar porque posiblemente mi agente separante venga de otro lado del proceso donde lo purifiquen y ya me lo manden con ciertas características de concentración, ¿no? Entonces, fíjense, si esto es constante, esto no cambia, esto sí cambia. ¿Qué tengo que hacer para que se mantenga esa igualdad, ¿no? Para que esto se siga transfiriendo la misma cantidad cuando yo varíe LS. ¿Qué tiene que cambiar? La relación. En específico, la que les estaba subrayando. Esta. Entonces, si yo cambio una, la otra tiene que cambiar. No es como que una forma de mantener el balance, porque ya dijimos que esta cantidad de A, por diversos motivos, yo la tengo que mantener siempre constante. Siempre debo de quitarle lo mismo a la fase gaseosa, independientemente de qué cantidad de agente separante esté manejando en mi torre. Ok. Entonces, si se dan cuenta, eso como que deja, pues, como que libre, ¿no? ¿Qué cantidad de LS voy a alimentar? La que yo quiera, casi, casi, ¿no? Así va a ser. Hay otros criterios de diseño, no me voy a meter en detalles con ellos. Por ejemplo, yo no puedo llevar a un flujo muy grande, ese líquido inerte, ese agente separante, porque eso tiene implicaciones, ¿se acuerdan del diseño básico? Sobre el diámetro, ¿no? ¿Qué le pasa al diámetro si yo aumento mucho ese gasto? ¿Qué tengo que hacer para conservar caídas de presión, velocidades recomendadas, etcétera? Si yo aumento flujo, aumento o disminuyo diámetro. Ok. Pues si quiere mantener la velocidad de... Ajá, no alcancé a escuchar completo. o sea, si se aumenta el flujo, tiene que... O sea, si quiere conservar la velocidad, tiene que aumentar el diámetro. Así es. Eso es ¿cómo se llama? Un criterio que tiene que ver con las caídas de presión, máximas permisibles. Bueno, no nos vamos a meter en detalle con eso, pero básicamente si yo aumento flujo, aumenta diámetro. Disminuyo flujo, disminuye diámetro. ¿Qué tanto puedo disminuir el flujo?
Eso es lo interesante en realidad. No lo puedo llevar a cero, ¿no? ¿Cómo vamos a averiguar qué pasa cuando aumenta y disminuye el gasto de inerte líquido? Ese ya dijimos que lo vamos a dejar constante, entonces ahí no hay mayor problema. Y yo empiezo a jugar con mi columna, empiezo a variar el gasto de LS. ¿Qué va a pasar con la línea de operación? Se va a cambiar la pendiente. Ok, dependiendo si aumenta o disminuye, va a cambiar la pendiente, se va a hacer más pequeña y se va a hacer más grande. Aquí hay una cuestión muy importante que siempre me gusta remarcar. Lo voy a hacer aquí en este diagrama, aunque por allá abajo está, ahorita lo vamos a ir viendo. ¿Dentro de qué límites se va a mover la línea de operación al momento de que yo esté cambiando precisamente el S? O sea, porque yo aquí, la línea de operación pues va de un punto a otro. ¿Qué va a pasar cuando yo, supongamos, aumente LS? ¿Qué le va a pasar a la pendiente? Aumenta, disminuye. Se va a ir acostando, se va a ir disminuyendo. Al aumentar LS, se va a ir para acá. Y no creo, porque eso es que vaya disminuyendo la pendiente. Y si LS aumenta, la pendiente aumenta. Son proporcionales. Entonces, más bien sería hacia acá arriba, ¿no? Ok. ¿Qué tanto puedo aumentar LS? Pues hasta el infinito. El problema es que si yo lo aumento hasta el infinito, obviamente voy a necesitar un diámetro infinito y eso, pues no funciona, ¿no? Ok. ¿Qué pasa cuando lo disminuyo? Fíjense, LS son proporcionales. LS es proporcional a la pendiente, entonces la pendiente va a disminuir. Y aquí mi pregunta es, ¿cómo trazo esta nueva línea de operación? Pongamos con otro valor de LS. Estoy cumpliendo con todos los supuestos en esa línea roja que dejé ahí a propósito. Estoy cumpliendo con todos los supuestos que les platicaba, que básicamente están establecidos por acá, en esta explicación. Y el más importante es este. Si yo tengo esa línea de operación así como la dejé, estoy cumpliendo con el criterio de que voy a separar la misma cantidad, ¿sí o no? Estoy partiendo de la misma concentración en la base, quiera, Sí, y en la, base de la fase gaseosa. sí, también en la de, en el, en Y1, ¿no? O sea, no sobrepasa. Ah, ¿dónde está ya uno? ¿Me puede Y repetir la aquí, pregunta, profe? eh, la pregunta es, si yo dibujo esta nueva línea de operación, esta, donde yo nada más, entrecomillado, estoy variando LS en todo el supuesto que les platiqué, ¿no? Que soy parte de un proceso, soy el operario de una torre de absorción, etcétera. Cumplo con los criterios que les dije, de que yo tengo que mantener lo que entra, porque eso yo no lo puedo modificar, tengo que mantener lo que sale, porque tengo que cumplir con cierta especificación, independientemente de cuánto mueva el ES, que es la única variable de gasto que yo puedo modificar, si quieren ver así, a mi gusto. Híjoles, no sé si lo ven o no me explico. ¿Cuál de las dos opciones?
que dónde tiene la fórmula de arriba de azul. Ahorita no veas las fórmulas. Lo que quiero que vean es la gráfica. Y Pues esta gráfica, esta línea, ¿sí? esta línea no, bueno, no cumpliría con lo que dijo, porque se supone que lo único que bueno, que lo único que podemos cambiar es el S y la relación de X a 1. Y ahí pues ya no cumple ni Y a 1 ni X a... Digo, ya 1 ya no sería la misma, entonces ya no, tampoco se mantuvo constante. Así es. O sea, Y1 ya no es la misma. Y1 es esta de aquí. O sea, es este valor. Y esa línea de operación que estoy marcando ahí, así como la marqué, pues ya no, pues no está cumpliendo con lo que estoy marcando de que lo que entra, la concentración que entra y la concentración que sale son las mismas, independientemente de que yo varíe LS. Entonces, esto no puede suceder. O sea, esta línea de operación, independientemente de que yo vaya disminuyendo LS, siempre tiene que estar contenida dentro de esta línea de referencia. Y bueno, ya dos que esa no la estoy moviendo. Ok. ¿Están de acuerdo que yo, si quiero, puedo cerrarle la llave, cerrar la válvula de alimentación de LS o cerrarla muchísimo, si quieren verla así, para que no me vaya a cero? ¿Qué va a pasar si yo disminuyo arbitrariamente ese flujo? ¿Va a ser posible? Bueno, sí va a ser posible, pero voy a seguir realizando una separación como la que estoy describiendo, una absorción. Pongamos que llevo el flujo hasta cero, la pendiente se va a ir prácticamente a cero, incluso aunque me quede del lado del equilibrio. ¿Qué tanto puedo disminuir LS? Otra vez, lo voy a repetir. Fíjense, ahí voy disminuyendo LS, 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 LS. Primera campanita. Llegar a la curva de equilibrio. Que de tangente a la... Ok, tangente, correcto, a la línea de equilibrio. ¿Por qué no puedo irme hasta acá? Si este es el equilibrio, ¿no? Se supone de este punto. Pero llega el equilibrio. Eso ya sería otra operación, ¿no? Si yo hago ese disparate, díganme. Ya no absorbe. Deja de ¿Qué? absorber toca el equilibrio y eso ya no... Aquí ya estoy haciendo hipotéticamente otra operación, ¿no? Ya no estoy realizando una absorción, ya estoy realizando un agotamiento. Obviamente eso en la práctica no sucede, porque si no estoy violando ahí unas cuantas leyes de termodinámica. Entonces, básicamente, yo siempre se lo resumo. Una línea de operación jamás cruza el equilibrio. Cuando mucho, lo toca en un punto. Entonces, esa línea quedaría así. Esa es la mínima pendiente con la que yo puedo operar y por lo tanto es el mínimo flujo de LS que yo voy a tener. Entonces, como es el flujo mínimo, aquí en automático, ¿qué se me define? X a mínima. ¿Es mínima? Máxima. Ah, no, máxima, máxima. Ok. X1 máxima. Sí, no, eso es parte de lo que siempre les digo, ¿no? Cuando luego estos valores se calculan. X1 máxima se calcula o se obtiene de manera gráfica. Y a veces obtienen un valor de X1 máxima menor que las concentraciones de operación. Eso es algo totalmente ilógico, ¿no? Tengan mucho cuidado con eso. Ok, antes de cerrar esta parte, que esto siempre sucede, déjenme decírselos y ya lo voy a empezar a castigar de aquí en adelante. Cuando están obteniendo de manera gráfica la concentración
máxima, concentración máxima, también sucede en agotamiento, pues utilizan una regla, ¿no? Este movimiento que yo estoy representando aquí lo pueden hacer con una regla. Entonces, pues la regla mide 30 y tantos centímetros y hacen esto. ¿Qué representa esa extensión? Se te salió la pluma, profe. ¿Qué representa que no tengo pulso? Físicamente, en la torre, ¿qué representa? Que ya veríamos ya uno, ¿no? Ok, que ya variamos ya uno, pero pues eso dijimos que no tiene sentido, ¿no? Porque yo no puedo variar ya uno. LS, aumentamos demasiado. Ya nada. No. Que ya no estoy trabajando en lo que en lo que puede operar la torre, ¿no? Ok, supongamos que yo ya tengo operando la torre. Tengo la YA1 conocida, tengo la YA2 conocida, tengo XA1, XA2 conocidas y me piden que represente de manera gráfica pues la operación de esa torre, que básicamente sería esto, y además me piden que represente la línea de operación con el gasto mínimo. ¿Esto debió de existir o debería de existir? ¿Esto? No. Esto no tiene absolutamente ningún significado físico para la torre. Entonces, el hecho de que ustedes lo pongan ahí está en una gráfica de concentraciones donde ustedes están representando la operación de la columna. Entonces debe de tener un sentido físico, un significado físico. Si no lo tiene, ¿para qué lo pongo? Entonces, todo eso básicamente es para decirles que cuando estén trazando esa línea con el gasto de operación, sí, con el gasto de operación mínimo, siempre tiene que estar enmarcada ahí, siempre. Porque de ahí también se deriva otra aplicación, otra igualación con una ecuación que ahorita vamos a ver, ya vamos a regresar a ecuaciones. Que el hecho de que esta línea de operación, perdón, vaya de este punto a este punto, implica que yo estoy transfiriendo la misma cantidad. Y entonces, yo puedo establecer esto, que ahora sí ya es la ecuación de balance de masa-equilibrio, donde está involucrado el equilibrio en estos dos términos. No sé si se entendió. ¿Tienen preguntas o algo que quieren que ahonde? Profesor, yo sí, la línea de operación entonces debe de estar por debajo de Y1. Bueno, el límite sería Y1, no dibujarla más allá, o sería el límite de equilibrio. O sea, YA1, no dibujarla más allá de YA1 ni de YA2, ¿no? Ok. Así es como se debería de ver una gráfica bien trazada, como la que les estoy poniendo ahorita. Y otra cuestión muy importante, esta concentración máxima nunca puede ser mayor a la de equilibrio. Cuando mucho puede ser igual, pero puede ser igual o menor. Jamás puede ser mayor a la de equilibrio. Ojo con eso. ¿Qué más? Profe, Sí. y por ejemplo, si nos dicen que es el... Ay, ¿cómo dijo que se llama?
el agente separante es puro, entonces saldría de el origen. El origen, Ajá, o sea, si nos dicen que el agente separante es puro, sí, entiendo la pregunta. Aquí la cuestión es, de estas 4 concentraciones, ¿cuál es la que vale 0? es XA2. Ok, este punto, ¿hacia dónde se desplazaría? El origen es este, ojo. Okay. Pues no sé. O sea, en vez de estar aquí, estaría acá. Aquí. Ok. Ojo con eso, no parten del origen como tal, ¿no? O sea, a partir del origen es un sinsentido, porque eso implicaría que Y2 es 0. ¿Estás de acuerdo? Sí, ya. Y pues, ¿qué necesitan para que si entra una concentración determinada a una torre de absorción y salga 0? Que haya diferencia. No serías Dios. Okay. Sí, pero... Porque básicamente estarías inventando nuevas leyes de termodinámica. O sea, ahí estarías violando leyes de termodinámica en el sentido de que nada es perfecto. ¿Se acuerdan de esa, cuál es? La segunda, que dicho de una u otra forma es lo que establece que las transformaciones nunca son 100% eficientes. Algo así tiene que ver también aquí con nosotros, son las mismas leyes. No hay separaciones perfectas. O sea, si yo tengo una concentración de entrada, no la puedo llevar a 0 porque me lo impide la termodinámica, la segunda. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Puedes tener concentraciones chiquitas, sí, puedes tener concentraciones muy chiquitas, pero jamás 0 como tal. Ojo. ¿Qué más? Ok. ¿Se acuerdan? Vamos a retomar algunos conceptos de destilación, sobre todo para explicar. Me voy a sentar aquí, en qué pasa cuando disminuyo LS. Creo que lo del diámetro ya quedó claro, ¿no? Es si yo aumento el flujo, el diámetro aumenta, si yo disminuyo el flujo, el diámetro disminuye, ¿no? Para conservar estas famosas caídas de presión permisibles. ¿Qué tanto dijimos que iba a variar? En específico, aumentar X1, ya vimos que tiene un límite que se llama X1 máximo, como tal. Y obviamente, pues LS tiende a un mínimo, este tiende a un máximo, y esta pendiente, pues también tiende a un. Donde quiero hacer un poco más de hincapié y detenerme más es porque la altura aumenta al disminuir LS. Y por consiguiente, al aumentar LS, la altura disminuye. Que en términos de diseño, ¿qué me conviene? ¿Aumentar o disminuir LS? En términos monetarios, si lo quieren ver así. Disminuir. Así es. Disminuir el S, pero eso, aumentar el S, perdón, más bien. Ok, bueno, ahorita entramos en esos detalles. ¿Por qué la altura aumenta cuando yo me acerco a la curva de equilibrio? Porque cuesta más separar el componente de interés. Una forma sencilla de decirlo, es correcto, porque cuesta más trabajo. Ustedes lo vieron de manera gráfica en los, ¿cómo se llama? En destilación, ¿no? Cuando se hacían esos métodos, ¿cómo se llama?
Cave o el de Ponchón Sabit, creo, ya ni me acuerdo de eso. ¿En qué casos tenían un número infinito de platos? ¿O qué pasaba cuando la línea de operación tocaba el equilibrio? Ya les di la respuesta, nada más tienen que ordenarla. Platos infinitos. Así es. Ok, bueno. Por ahí alcancé a distinguir nada más una respuesta. En este caso, cuando una línea de operación toca al equilibrio, en el caso de destilación era el número de platos es infinito. Aquí vamos a generalizarlo. La altura de la torre se vuelve infinita. O sea, básicamente Z aumenta. ¿Qué tanto puede aumentar? Pues básicamente hasta volverse infinito. Y bueno, ya la explicación un poco más detallada, bueno, más, ¿cómo ponerlo? Más justificada desde el punto de vista de transferencia de masa, tiene que ver con los potenciales a la transferencia de masa. Eso lo voy a explicar en la segunda parte del curso. Pero básicamente aquí el potencial a la transferencia de masa se vuelve cero. Y si el potencial a la transferencia se vuelve cero, la velocidad se vuelve cero. Y por esa velocidad que se vuelve cero, pues ya le dio al traste a todo, ¿no? Yo necesito una altura infinita para compensar ese valor de cero. Bueno, eso les va a quedar más claro, yo espero, en la segunda parte del curso. Tacatán, ¿qué más? Pues creo que es básicamente todo. No sé si tienen alguna pregunta de absorción. Perfecto, entonces, porque a ustedes se les va a quedar de encargo, no va a ser tarea, de encargo para que practiquen. Yo espero que comprendan un poco mejor todo esto que les platiqué. Hagan ese análisis que les acabo de explicar para la operación hermana de la absorción, el agotamiento, de tal forma que lleguen a esta ecuación y lleguen a esta otra ecuación. Y obviamente, bueno, averigüen por qué es ahora una Y2 máxima, por qué tenemos ahora una GS mínima y identifiquen qué consideraciones estas, ¿no? ¿Qué variables, qué permanece constante de tal forma que TA siga constante? ¿Qué otra variable también permanece constante? ¿Y qué podemos cambiar? Que eso está explicado aquí muy sencillo, ¿no? Quedamos, qué fases se procesa, etcétera. No todo es cuestión ahí de que vayan leyendo un poquito y bueno, yo espero que hayan tomado notas de lo que les platiqué y yo espero que no represente ningún problema hacer ese otro análisis. Ok. Uy, ya se está acabando la clase. Bueno, vamos a cerrar esto. Me gustaría explicarles otro concepto, al menos antes de terminar la clase, que es este factor de exceso y porcentaje de exceso. ¿Se acuerdan que hace unos minutos estábamos diciendo que básicamente a mí me conviene aumentar LS, o sea, alejarme de la línea de equilibrio lo más que pueda, de tal forma que yo tenga pues una altura decente, una altura no tan grande. Si yo digo que LS tiene cierto valor de gas de flujo, es muy difícil identificar qué tan lejos estoy trabajando del equilibrio, ¿no? Es poco práctico.
Entonces, una manera práctica, utilizando una nomenclatura sencilla, de decir o de establecer qué tan lejos estoy de la curva de equilibrio, es precisamente utilizar este factor de exceso, que si se dan cuenta simplemente es utilizar dos términos de la ecuación de balance, los que involucran a la gente separada. Y precisamente el factor de exceso, pues es pues la relación, el cociente que existe entre el gasto de operación de agente separante, voy a poner operación real, y el gasto mínimo. Entonces, de esa forma, veo ese factor de exceso y sé qué tan alejado estoy trabajando de ese gasto mínimo y por lo tanto, qué tan alejado estoy trabajando de la curva de equilibrio. Es muy importante. Eh, eh, y de esa forma, bueno, ya establezco ese porcentaje de ese factor de exceso. Y el porcentaje de exceso, pues es simplemente eso, un porcentaje de exceso, ¿no? Calculado con ese factor de exceso. Que básicamente es LS menos LS mínima entre LS mínima. Nada más que a mí me gusta expresarlo de esta forma porque eso que les acabo de pintar en verde, pues básicamente es el factor de exceso menos 1 por 100. Así sin más trámite, ¿no? Y pues bueno, eso también aplica para agotamiento, pero en agotamiento está en términos de su agente separante. Hay que tener mucho cuidado con eso. Pregunta, bueno, ¿se entendió? No sé si fue si un sí o un no. Bueno, voy a suponer que fue un sí. Ok. Tomando en cuenta lo que les acabo de explicar de acá, de qué tanto puedo aumentar o disminuir el gasto de agente separante, en este caso de absorción, ¿qué valores tiene el factor de exceso? ¿Qué valores puede tomar el factor de exceso? Y pues para que les resulte tal vez un poquito más claro, si yo despejo el gasto de operación, ¿cómo me quedaría? Así, ¿no? Supongamos ahora que tengo un factor de exceso de 0.9. ¿Qué pasa? Disminuye todavía más, ¿no? ¿Te puedes acercar un poquito más a tu micrófono? Es como que no se alcanza a escuchar. No. El LS pues disminuye, ¿no? O sea, todavía más que lo que ya estaba como gasto mínimo. O sea, ¿eso es congruente? O sea, el de operación va a ser más chiquito que el mínimo. No, ¿Y ya qué dijimos? ¿Es eso posible? no es posible. ¿Ok? Entonces, ese factor de exceso Mayor a 1. siempre va a ser mayor a 1, porque incluso si es igual a 1, pues en realidad estoy alimentando el gasto mínimo, ¿no? Entonces, este factor de exceso siempre tiene que ser mayor a 1. Ojo con eso. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Les encargo que lean esta parte del procedimiento gráfico para obtener la concentración.
Está dividido en 2 videos. Aquí está escrito. En el primer video está explicado ya cómo hacer ese procedimiento. Y en el segundo video hay una serie de consideraciones que si ustedes se las aprenden, les va a simplificar la vida. Entonces, pero obviamente si no se las aprenden bien y las aplican mal, pues les va a dar al traste, ¿no? Porque eso va a ocasionar que todo su balance esté mal. Entonces, pónganle mucha atención, véanlo con cuidado, véanlo con detenimiento. La próxima clase, si tienen dudas o preguntas, pues ya lo vemos. Y bueno, después de aclarar esas dudas, pues ya empezaríamos a resolver. ¿Cómo ven? Sí, profe. Está bien, profe. Bien, profe. Pues bueno, entonces de mi parte sería todo y ya nos vemos la próxima clase.